Apreciados compañeros y docente tutor, Mónica Alexandra Martín García, de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede virtual y a distancia, les extiendo un cordial saludo. Soy Diana Hernández Zuluaga y en el presente video compartiré con ustedes mi reflexión sobre los postulados del doctor Carlos Calvo Muñoz, desde su artículo Territorios y Cartografías Educativas y su reflexión pedagógica sobre la película documental La Educación Prohibida. Bienvenidos. Como punto de partida para esta reflexión sobre el discurso de la educación planteado por el doctor Carlos Calvo, tomaremos como base la siguiente pregunta. Con la intención de buscar que los estudiantes aprendan desde los postulados de Carlos Calvo, ¿qué le quitaría a la escuela? Cuando se interroga al profesor Carlos Calvo sobre su interés por la educación y sobre esa cuestión que en primera medida lo condujo a buscar soluciones, él responde que esa pregunta generadora fue: ¿qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? De acuerdo con sus postulados, cuando un estudiante fracasa, todas las miradas se tornan sobre él como origen de la situación. Pero el verdadero punto de partida del fracaso escolar no está en el estudiante, sino en el paradigma que se tiene sobre la concepción de la escuela y en el sistema educativo con sus políticas generalmente desenfocadas y que por lo tanto solo sirven como cuidados paliativos frente a la crisis educativa actual. Para el doctor Carlos Calvo, el ser humano no puede no aprender, pues su tendencia natural es el hecho mismo de poder aprender. Y es que, ¿cómo comprender que un estudiante no aprenda o aprenda muy poco cuando está dotado de un cerebro que le otorga una enorme capacidad para el aprendizaje? Este argumento conlleva a no situarnos en el estudiante, sino afuera de ello. En este punto, es necesario adentrarse en la escuela como escenario, como ese entorno vital para el aprendizaje, y buscar allí, en este contexto, las razones por las cuales una gran población estudiantil aprende, en muchos casos, más y mejor en ámbitos ajenos al ambiente escolar. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con los supuestos del profesor Carlos Calvo, la raíz de esta problemática tiene como causa fundamental algo que en mi entender se asemeja a lo que Edgar Morin llamaría ceguera paradigmática, que en este caso específico controla todo el acontecer escolar, y el carácter determinista de este paradigma de la escuela lleva al conformismo, a la normalización, a la estandarización de procesos y prácticas educativas que conducen a estereotipar a los estudiantes. En su enfoque, el profesor Carlos Calvo aborda varios puntos neurálgicos en el estudio de la concepción paradigmática de la escuela, de los cuales me gustaría resaltar algunos de ellos, ya que a mi juicio, si estos son revisados a la luz de nuevos enfoques emergentes para un cambio de paradigma, permitirán entender y saber qué hacer para que nuestros estudiantes no continúen aprendiendo poco y de manera inapropiada. Estos puntos son: desescolarizar la escuela. En el mundo educativo, bienvenidos los errores, la curiosidad acallada y la escuela orientada a la respuesta. En nuestras instituciones educativas debería ser apremiante la consigna de recuperar la propensión al aprendizaje de los estudiantes y, por qué no, hasta de los mismos profesores, quienes en muchos casos encuentran en sus mismos compañeros de trabajo no una voz que anime a ser agentes de transformación, generadores de prácticas pedagógicas renovadas, de investigaciones sobre el acontecer de la educación. Todo lo contrario, solo se escuchan voces que se resisten al cambio, que prefieren el anquilosamiento en esa zona de confort que les ha hecho perder la emoción y en muchos casos la pasión por la educación. Y así, generación tras generación, este desánimo contagioso se continúa transmitiendo, desplegando sus peligrosos tentáculos en muchas de nuestras instituciones educativas. No quiero que se entienda que esta reflexión descarga toda la responsabilidad del fracaso escolar ni de los bajos niveles de aprendizaje exclusivamente en el profesor. Como lo dije al inicio, y adhiriéndome a los postulados del profesor Carlos Calvo, todo inicia en un error de concepción, en un paradigma sobre la escuela que obstaculiza y limita la iniciativa y creatividad pedagógica de muchos maestros y simultáneamente restringe y en muchos casos anula la curiosidad natural de los estudiantes.
Todo esto dado también por unos sistemas y políticas educativas descontextualizadas que buscan el mejoramiento, pero haciendo siempre lo mismo como por simple instinto de conservación. En este sentido, y retomando nuevamente la pregunta inicial, ¿qué le quitaría yo a la escuela para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? Y con base en los supuestos del doctor Carlos Calvo, estas serían las acciones que aplicaría en el ámbito de mi práctica profesional. Desescolarización de la escuela. Proponer, diseñar y ejecutar prácticas pedagógicas que recuperen la tendencia natural al aprendizaje, basadas en el respeto y reconocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje, para así no perder de vista que un aula de clase no es la zona de producción de una fábrica de objetos, sino un territorio, un espacio donde se forman y transforman seres humanos, tal como lo describe Philippe Mirieu en su libro Frankenstein Educador. En el mundo educativo, bienvenidos los errores. En la escuela el error se castiga, se le ha conferido un carácter altamente negativo. Es importante que los profesores puedan asimilar que la educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusión. En pro del aprendizaje de los estudiantes, las equivocaciones deben apreciarse como oportunidad para aquel que está construyendo conocimiento. Es muy importante no reprochar de manera negativa, mucho menos despectiva sus desaciertos, pues como dice el profesor Carlos Calvo, el hecho de que se equivoque no tiene importancia, pues lo corregirá, optimizar lo bueno y olvidarse de aquello que no hace bien. La curiosidad acallada y la escuela orientada a la respuesta. Hay que devolverles a los estudiantes esa curiosidad natural del ser humano que lo ha llevado a investigar y descubrir, capacidad que es tan evidente en los niños, pero que a medida que crecen se va diluyendo hasta casi perderse. El maestro debe posibilitar procesos educativos orientados a fortalecer la capacidad de indagación, brindando herramientas que no le impongan respuestas, sino que medien para encontrarlas. Finalmente, adentrarnos en este territorio escolar para realizar la cartografía de la que nos habla el profesor Carlos Calvo implica que como maestros estemos preparados para realizar una introspección de la escuela, pero con una visión vanguardista, configurada con las perspectivas y las expectativas desde un discurso educativo renovado, acorde con las necesidades cognitivas, socioculturales y emocionales de los estudiantes de hoy. Una mirada que nos permita superar los aspectos antes mencionados para lograr más y mejores aprendizajes. Les agradezco la atención brindada y les deseo a todos muchos éxitos en su proceso formativo. Muchas gracias.